tener que ir allá arriba, amarrado así, con el campo. Acostado y lo deslingamos. Eu pensei em tanta coisa, tudo aquilo que eu podia. Salió la idea como de, pues tiremos un evento de Highline, de puro Highline. O sea, ahora sí, metámosle con todo, ¿no? 1, 2, 3. Preciso de tempo pra cantar. Deixa o sono pra depois. Deixa eu construir, construir, construir. La misión del día de hoy es definir mejor, porque tenemos una idea clara de más o menos las líneas que queremos instalar, pero necesitamos nuestro Pero pongamos el general para medir las líneas y saber de dónde a dónde van a ir y empezar con la poda. Una poda linda, bonita y no sé qué otra misión tenemos hoy, Nicolás. Ah, no, man, ni lo grabe a él, eso no, él no sé quién es, no lo conozco. Mae, ¿qué hace usted aquí? Ah, por ahí está la entrada. Yo soy el taxista, ya. El que Nico y yo tenemos, esos son 200 y pico, con eso se arma una de las largas. Con lo que trajo Pame de equipo se arma la paralela a la viejita. Con las Y2K, unas líneas de la misma que tenemos, y la Jelly Pro, una línea nueva que yo tengo, mae, se arma este bicho de acá. Para el otro midlinecito, la otra Pink Tube que tiene Sasha. Mae, estamos sobrados y además está fácil. Uno de los árboles tiene un montón de ramas, entonces puedes acceder súper fácil allá arriba y puedes estar parando anclado haciendo el rigging. Cosa que en los otros dos árboles hay que estar colgado en el arnés y es un poco más intenso. Entonces siento que está súper linda y con acceso mucha gente puede estar alrededor de este anclaje. También lo que estuve checando es que lo que hay que podar no es tan intenso. Se me hace súper lindo porque entonces tienes progresión para la gente, tienes algo súper lindo, súper tranqui, súper acogedor para los nuevos. Si ya se pudieron parar unas 5 veces en las midlinecitas chiquitos, te van a subir a la viejita o a la paralela a la viejita o a cualquiera de estas y casi seguro que se van a lograr parar, aunque se caigan luego, no importa, pero la idea y el objetivo y como lo que queremos de este festival, como siempre lo platicamos, es que la gente entrene, que la gente suba de nivel, los que ya le están dando que suban de nivel. Entonces ponerlo de esa manera para que la gente lo pueda hacer así, super Tony. ¡Eso! Pero si te fijas arriba, esta primera rama está salida hacia allá. Y lo de arriba tiene mucha más copa de aquel lado que de este lado. El peso que tiene hacia allá es mucho mayor hacia acá, así que no va a falsear. Sobre todo si nos agarramos de la base. La idea sería analizar las líneas, las que yo vi. Es esta, de aquí para allá, que ve, ahí se ve perfecto. Y la otra que yo vi está acá. Ahora, yo me enfoqué en ver como la vegetación y dónde nos requiere menos trabajo. Y también porque si no nos va a quitar un montón de tiempo hacer mucha poda. Y prefiero enfocar ese tiempo no tanto para las midlines, sino para las líneas largas. Igual, si Nico ahorita ve algo más, todo tuani. Pero está
de lujo. Yo soy Nico Espina, soy uno de los organizadores y fundadores del Festival Entre Cerros. Yo llevo alrededor de 5 años de practicar highline, un poco más de slackline. Empecé aquí en Costa Rica solito, poco a poco encontré comunidad en línea. Tuve mi primera experiencia de highline aquí en el país. Y luego con un amigo tuve una oportunidad de aprender en Estados Unidos y compartir con comunidad allá. Empezamos a entrenar más, se ha empezado a crecer la comunidad. Descubrimos Reserva Aurora a través de Sasha y llevamos ya más de un año de venir aquí, activar misiones, líneas. Hicimos un campamento de iniciación al highline el año pasado y bueno, todo eso ha resultado en la creación de este festival. Entrenar un rato y es otra vez como volver a empezar, pasitos. Pero me propuse este año mandarme más, darle, aunque sea slack, aunque sea estar sobre una línea. O sea que el proceso ha sido lento porque yo no ha sido tan constante. El ride de mandarme más sin dejar tal vez que la mente se apodere y disfrutar y llorar si quiere llorar y reírse si quiere reírse, pero como no dejar que el miedo siempre va a estar ahí, pero que no te detenga, ¿verdad? Que es lo que pasa muchas veces. Sasha creo que ya está terminando. Sayaman, ¿te falta mucho o ya estás terminando? Ya estoy terminando, voy a echarle unas bromillas aquí abajo, las empanadoras y ya. Dale. Mi nombre es Sasha, soy uno de los organizadores del Festival Entre Cerros. Este festival en realidad nació hace muchos años, cuando ni siquiera sabía que existían festivales de highline. Venía empezando de hacer highline y vine a la reserva por primera vez como en el 2017, 2018. Me quedé viendo el espacio y vi, aquí se podrían pegar highlines de fijo, pero o sea, como en ese momento no sabía nada de rigging, no sabía de nada, ¿verdad? Me habían subido como 1 o 2 veces. Estamos listos aquí también cuando quiera puede jalar. Aquí queda un poco difícil. Un poquito más lento. Palabras me dejó con ese toque, Paquito. Esta polea se llama Cotenay y lo que hace es que nos ayuda a que la línea vaya siempre plana y que no se nos dé vueltas, que se llama twistear. ¿Cómo vas, Nico? Sí, ya pueden anclar, ya anclé yo. Y suélteme un poco de cebada. Ajá. Ok, lo que hacemos aquí primero es pasamos la línea de aquí y luego de aquí va a este punto de acá y ahí está. Cuando esto se jala, jálale, sostén ahí con una mano y jala desde ahí para que no tengas el rebote. Dost diye nice sine sarıldım. Dost diye nice sine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır.
Alberto, directo desde la India, aquí representando la interculturalidad. Y desde Z, con nosotros la sonrisa más grande del valle. Y sola, y dice, y mueve, vueltecita, Tiene unas ramas abajo y tiene como una rama que va para acá y una que va así hacia arriba, y esta es la que es peligrosa. Entonces esa poda se deja para el martes o miércoles, que es el mejor tiempo, y nada más se corta como la rama que está acá para que él pueda seguir haciendo fotosíntesis y todo. ¡Linda! Mi nombre es Shankar, me dicen Chan. Soy parte del equipo de la Reserva Aurora. La Reserva Aurora nace en 1969 con la llegada de mi abuelo a estas montañas. Mi abuelo ahorró un capital para poder comprar este espacio en esos años y hacer un proyecto de vida junto a sus hijos, lo cual hicieron durante los años 70. Cuando ellos deciden venir aquí, tenían esa idea de poder sembrar, tener animales. Luego, poco a poco, se fueron dando cuenta que estas montañas quizás no eran adecuadas para eso y prefirieron pues migrar a Herradura y conservar este espacio. Es así como en los años 90, con la llegada del programa de pago por servicios ambientales, que reconoce la conservación, en donde la reserva nace con una vocación completamente de conservación, que básicamente es nuestra misión, que es la conservación y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad local. Y a su vez también nuestra visión, que es también el monitoreo biológico, la investigación, conocer cada vez más sobre estos bosques nubosos. Y es así como a partir de la pandemia, hace unos 5 años, la nueva generación, los nietos, en este caso particular Martín y mi persona, pues decidimos formar oficialmente una reserva natural, y eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 5 años, que es básicamente conservación de la biodiversidad, investigación naturalista y entretenimiento sostenible. Y dentro de ese marco del entretenimiento sostenible se encuentra el Highline y el Slackline. Este festival está como en una lista de cosas que tienen que ver con este lugar, que yo le llamo como la lista de las cosas imposibles, algo que era inimaginable, que era una especie de sueño, y a su vez también creo que es la culminación de un proceso, de un grupo de personas jóvenes costarricenses que han demostrado que se pueden hacer cosas increíbles sin generar un efecto negativo para nadie, ni para los animales, ni para la naturaleza. Entonces yo creo que para nosotros, para nuestra familia, para nuestra reserva, es como un sueño, ¿verdad?, que el primer festival de Highline se haga en nuestra reserva. Y la percepción que hay de la naturaleza desde la línea es única. Es un espacio donde posiblemente ningún otro ser humano ha estado, ¿verdad? Quizás solo las aves pueden ver la naturaleza desde ahí. Entonces el Highline abre una oportunidad de contemplación de esta naturaleza que quizás no se puede obtener desde ninguna otra perspectiva ni desde ninguna otra actividad. O sea, siempre recompensa el chante, no importa cómo usted llegue, siempre recompensa, digamos. Siempre algo especial, ¿no? Entonces siempre valió la pena hacerlo. Claro. O sea, yo solo que subir aquí a 11 de la noche, man, bajo la lluvia, man, así, desde Herradura, desde la casa de abuelo, man, jalando ahí, man, todo, man, ¿verdad? Toda la comida, man, la guitarra. Nosotros duramos como unas 3 a 4 horas, man, jalando aquí el generador, la planta con la que le damos energía a veces, en algunos momentos. Man, aquí al hombro, Martín y yo, con uno adelante y el otro atrás, y un palo y el generador guindando ahí en el medio, man, así. Caminábamos 50 metros, man, ya paremos un toque y lo poníamos en el piso, y otra vez, y otra vez. Y man, esa ahora fue una revolución también, ¿verdad? En su momento, tener ahí energía para usar una máquina, ¿verdad? Man, pero digamos, toda esa casita, exceptuando la cocina,
está hecha en clavos, mae. Y entonces cuando ya llevamos ese bicho, mae, ese generador, ya podíamos llevar, mae, taladro, mae. Estas varas, digamos, es reciente. Esas missions eran todo amor, mae. Todo pasión. Claro. Techo, mae, todo el techo de la cocina. Un poco adelante de la Virgita hay un árbol. O sea, como hacia el Big Boy. Exacto, exacto. Es un árbol que está así como adelantito a la izquierda, así como en diagonal. Ok, y ese tú ves libre de ahí de donde tú estás a ese árbol. Sí, prácticamente sería volver a subirse a los jaúles de allá. Ok. Le podemos decir a Nico que suba con mi telémetro, checan la inclinación y ven si pueden medir mejor. Yo ya voy para allá. ¡Muluk! ¡Vamos! Al parecer, Muluk piensa que yo estoy un poco loco y que él va a tener que subirse conmigo a hacer la poda. Pero no, Muluk, solo quiero que me acompañe. Entonces aquí hay muchas ramitas y hojitas. Y para pasar esta me tengo que zafar. Pero por eso traemos sistema de arborismo. Me parece ya encontraron otra buena línea. Pero bueno, yo tengo que poner atención en lo mío. Entonces, suelto esta. Me anclo. Y entonces aquí ya puedo soltar este. Puedo seguir haciendo. Entonces esta es la rama. Ahí creo que se puede ver algo claro. Como esa es la línea y va a pasar otra línea pegada de este lado. Entonces esta rama está ahí estorbando. Va a podar nada más una sola rama y tiene todo lo demás para seguir creciendo y haciendo fotosíntesis. Además de todas estas ramitas, el árbol va a poder crecer más. Y ahora al parecer, ¡wow! ¡Qué buen atardecer! Estuvo lindo, me gustaron mucho los cortes, quedaron súper limpios. Y bueno, eso limpió un montón para que las niñas puedan pasar. Hay un dicho que me gusta mucho, que en la mente de un principiante todo es posible. Cuando uno se hace muy pro en algo, tiene mucho conocimiento, entonces descarta opciones de una vez sin siquiera como explorar las posibilidades. Luego, pues bueno, había conocido a Nicolás y a Paco unos añitos atrás. Los invité a venir. Duramos un tiempito para hacer bien la logística, ponernos de acuerdo, cuadrar todo y decidimos subir. Y de ahí, pues, brigueamos la Virgita. Duramos un buen rato, como unos 2-3 días para limpiar todo y acomodar todo y ya luego poder pasar los taglines y briguear. Y ahí fue como empezó la aventura highlinera en Reserva Aurora.
Entonces, ¿qué? La tiramos ahí, derecha la flecha. Derecha la flecha, ipso facto. Tuanis, nos vamos a preparar por acá para todo el despichingue. Se viene el dron. Si te vas al fondo de ahí y pasas atrás de donde nace eso es lo que nos va a ayudar a pasar el tagline. El camarógrafo directo desde Honduras, con todos ustedes, el mejor catracho de Costa Rica, Ronaldinho. Directa a la flecha. Un poco más, todavía no baje tanto. Dele directo. Un poquito más. Liberado. Muchas gracias por apuntarse. La verdad, nosotros estamos con polvo en los ojos. Estamos súper emocionados de recibirlos y recibirlas. La verdad que lo que da es alegría saber que están aquí sanos, salvas y están en un espacio seguro, están en su casa. Estoy muy emocionado que estén aquí también. Esto al final es el fruto de un proceso largo, pues es muy lindo que ya finalmente esté aquí, entonces bienvenidos. Y mi expectativa nada es que todos disfruten mucho, que aprendan, que se lleven algo de valor de este lugar y de la experiencia del Highline también. Bueno, yo soy Paco. Lo que más he visualizado en estos días y que me emociona es verlos como con esa barrerita que todos tenemos y esos miedos que nos jalan para atrás y verlos romper. Eso es lo que más lo emociona y bueno, lograr darle bien duro al Highline y compartirles lo que yo les pueda compartir en cuestión de conocimientos, de buena vibra, de inspiración, de buenas palabras. Yo soy el team de la cocina, espero que les guste todo lo que vayamos a cocinar y también sé un poco de plantas medicinales, entonces si alguien tiene algún problema o alguna cosita, a ver si estamos para servir. Mi nombre es Martín, bienvenidos a todas y todos. Mi expectativa podría ser, si tengo chance de subirme las líneas ahí, lograr una paradita. Bien. Yo soy Rocío, vengo con expectativas primero de conocer este lugar, un lugar más de Costa Rica que no conocía y algo súper diferente a lo que conocía. Y después con la línea y nada, entrenar, o tiempo en la línea y que me enseñen lo que me tengan que enseñar. Bueno, soy Eden, tienen mucho gusto a todos. Yo me siento en mi corazón mucho agradecimiento, la verdad, de estar aquí, por todos los que me ayudaran a venir aquí, apoyaran, me recibieran muy lindo ya y me siento como wow, muy feliz de conocer a todos ustedes. Es mi primera vez en Costa Rica, entonces ¿y qué lugar? Yo uso Highline como una excusa para conocer a las más chéveres personas, conectarme con ustedes creo y como la naturaleza de este lugar es como mi primer como objetivo, ¿no? De estar aquí. Y como conocer y apoyar a todos y estar mirando los pegues de todos y jugando en la naturaleza como niños y por Highline yo quiero conocer un poco más sobre freestyle.
como podría ser muy chévere. Mi nombre es Coco. Ya estoy muy contenta de estar aquí. Es la tercera vez que estoy. Bueno, mis expectativas son empujar mis límites, romper mi miedo, la verdad. Ahora vamos a hacer la parte fácil, que es ya tenemos la línea instalada, ahora solo agarramos el equipo, montamos los anclajes, jalamos, conectamos y trenzamos. Listo, empiecen a jalar. Tous les jours, je ne t'aime plus, mon amour, je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Under the city, lies a hundred sound. To be out of the ring, in the desert, you can remember something. No, 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 Y ahí aviéntate el freestyle. Ah, man. Ahorita no te tengo. No falta, no sé, no por todas partes. La ropa, todo lo que tienes guardado y tiene que solear. Buscar lo seco, desnevando. Conectar los más pasitos que pueda, los más, porque he dado así como 15 pasitos, quizá 20 a lo mejor, pero siempre no logro mantener eso, ¿no? Y me aviento. Y los exposures, a lo mejor, bueno, exposure siempre es de ley, sale así, orgánicamente. Empezamos. Nerviosa, muy nerviosa, pero emocionada. Buenos pegues, pura vida.
calientecito. Se sentía así como elevaba así la línea. Ajá. Tocaba por atrás. Muy lindo. Con viento, como te subo de abajo y mucho viento viene de valle, se hace todo así. A veces estoy, ¿qué estoy haciendo aquí? No puedo ni estar ni en exposure ni así. Es un reto. Yo siento que el miedo siempre existe, el miedo siempre está ahí. Acostumbrarse podría ser una palabra, a mí me gusta más verlo como que uno aprende a llevarlo, porque por ejemplo para mí ser valiente implica que tienes que tener miedo, ser valiente implica que tienes que ser vulnerable, que tienes que sentir todo lo que tus emociones están queriendo expresar y que uses eso, lo transformes y lo uses como combustible para seguir adelante. Yo uso el slackline, ¿no? El slackline me ha enseñado a cómo hacer slackline. El mismo slackline me ha enseñado a cómo hacer highline. Que últimamente mantener el equilibrio en una delgada línea es una analogía de lo que es llevar una emoción o llevar el miedo en cualquier situación. De los miedos inherentes al ser humano hay dos. Todos los demás son aprendidos, pero hay dos que están grabados en nuestro código genético. Uno es el miedo a los ruidos fuertes. No importa así tú estés enfrente de un psicópata, asesino serial, tú grítale de la nada al oído y se va a asustar, va a reaccionar, porque eso está grabado en nuestro código genético. Y el otro es la sensación de la caída. Eso nos da miedo a cualquier ser humano. Por el otro lado, si ponen atención en la acción de hacer slackline, es la primera vez que tú mantienes tu cuerpo por un tiempo prolongado en una superficie donde tú abajo inconscientemente percibes que hay aire. Cuando estás en el suelo siempre hay algo duro, 180 grados. Cuando estás escalando hay algo duro enfrente de ti. Pero es la única vez que tú pones el pie y abajo de tu pie hay aire. Y esa sensación a nuestro cuerpo es como, wow, 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 ¿qué está pasando? Aparte de que la línea delgada entre caerte y no caerte es demasiado delgada. Entonces, entre esas dos, una sensación que no conoces y otra sensación que inherentemente apela a tus miedos más profundos de cualquier ser humano, es una experiencia que se va a lo más profundo de nuestro ser. Y no importa quién seas, de ahí, de lo más base de miedos del ser humano, va a tocar todos los demás y va a hacer resonar todos los demás. Todas las emociones estancadas que tengas, todos los pensamientos positivos o negativos que tengas, todo lo que sea que esté relacionado con cualquier miedo que tengas, cuando te subes un highline, van a resonar, van a vibrar. Pero si tú ves una línea o un highline solito, no se mueven. Si le sopla el viento se moverán, pero si no hay viento no se mueven. Entonces, ¿por qué cuando nosotros nos subimos en el slackline y en el highline se mueven? ¿Qué es lo único que cambia en esa ecuación? Nosotros. Eso es algo que sucede en nuestro inconsciente. Por lo tanto, el slackline es el juego de tu inconsciente con tu consciente. Tu inconsciente está diciendo cosas y tu consciente tiene que aprender a bailar con él. Mucha gente lo maneja como aprender a controlarlo. A mí me gusta más el término de bailar con él, de no pelearme. Si me muevo para acá, voy para acá. Si me muevo para acá, voy para acá. Y respiro, y cuando respiro, entran en armonía ambos. Y la danza que hay es más suave. Y a veces es tan sutil que puedes estar en la línea ahí parado sin hacer casi esfuerzo, porque los dos están viéndose de frente. Tú a ti mismo te estás viendo de frente y sintiendo de frente. Últimamente, cuando te da miedo o tienes cualquier emoción, pierdes el equilibrio y la línea se empieza a mover y estás llorando y no sabes qué hacer y te abruma
la sensación, cualquiera de las sensaciones que sean. En el slackline, lo que a mí me ha servido son esos 4 puntos, que son los que yo enseño como base. 1, punto de vista fijo al final de la línea. Pasado a una situación más subjetiva, como las emociones, es qué estoy haciendo en ese momento y hacia dónde quiero ir en ese momento. Pero tenerlo claro, ¿a qué me estoy subiendo a la línea? Eso me ayuda, igual que cuando estás en la línea viendo al punto de vista fijo al final, a tener un punto estable y entonces saber hacia dónde va toda esa energía y no nada más que esté aventando hacia todos lados. Segunda es respirar, de preferencia con nariz y boca. El respirar, ese juego también te ayuda a calmarte, te ayuda a relajarte, a sincronizarte internamente, tu parte de arriba, tu parte de abajo y que tus músculos se aflojen. Pero de igual manera, cuando tú estás nada más sentado en la línea ahí sintiendo todo, si tú respiras, pasa exactamente lo mismo. Tus emociones bajan. El movimiento de tu interior deja de ser un caos y se vuelve algo más tranquilo, un poco más suave. La tercera es, yo le llamo flexibilidad. Si tú estás muy estricto con lo que tú quieres hacer y quieres lograr y no eres flexible, no doblas los brazos, no doblas las rodillas, también te vas a caer. También vas a provocar perder el equilibrio. Entonces, lo puedes intentar, tienes tu punto de vista fijo, lo puedes intentar, no está saliendo. Suave, tranquilo, suéltalo, relájate, tranquiliza, sé flexible contigo mismo y vuélvelo a intentar. No dejes de ver tu punto de vista fijo, pero sé flexible. Y la cuarta cosa es el ritmo. Si tú ya te estás enfrentando a un miedo, a una emoción intensa en el highline, no pares y te regreses, porque solo te vas a estar haciendo ruido a ti mismo internamente. Sigue. Te subes a la línea, tienes un punto de vista fijo, sé flexible contigo, pero lleva ese proceso hasta que termines. Y bueno, otra cosa, esas son las 4 bases, pero otra cosa que a mí me ha servido mucho, cuando tú te subes un highline, tú ya te vas a poner en una situación súper incómoda. Entonces intenta ir lo más cómodo posible. Cuando me subo un highline, sobre todo algo que va a ser muy imponente o importante para mí, una línea larga que no me he subido antes, me baño, me corto la barba, me pongo perfume, me pongo mi mejor ropa, si puedo me pongo una camisa, para yo sentirme lo más cómodo que yo pueda conmigo mismo. Porque entonces cuando me ponga en esa situación incómoda, al menos me voy a sentir cómodo, con estilo. Eso inconscientemente ya es como, ok, me siento bien. Esa es una muy importante. Y la otra, que yo creo que es una de las más importantes y las que más me han hecho poder avanzar y lograr las cosas que yo he logrado en el highline. Y es tener fe en mí mismo. Si yo tomé la decisión de subirme en esa línea y de hacer eso que yo decidí, es porque yo puedo. Si a mí se me está ocurriendo, si yo tengo ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo me estoy cagando de miedo, está bien. El miedo va a estar ahí y es bonito, porque puedo ser valiente. Pero lo más importante es que si a mí se me ocurrió es porque yo puedo. Si algo les puedo dejar de toda esta charla, es que cualquiera de esas 4 cosas les sirven en la vida. Tú estás en una discusión con un amigo, estás en un proyecto escolar, en un negocio que acabas de emprender. Primero que nada, punto de vista fijo. ¿Qué quieres lograr con eso que estás haciendo? Con esa discusión, con esa amistad. ¿Cuál es el punto por qué quieres expresar? No lo pierdas de vista. Tu proyecto escolar, ¿a qué quieres llegar? En tu emprendimiento, ¿a qué quieres llegar? Segundo que nada, respira.
en medio de la discusión, en medio del examen, del proyecto escolar, en medio de los problemas de tener un emprendimiento, respira. Tercero, sé flexible. Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Sé flexible, un poquito, no tanto que te caigas, pero un poquito. Y cuarto, no pares. Sigue adelante. Intenta estar lo más cómodo posible contigo misma, contigo mismo, y ten fe en ti. El momento feliz, hay que disfrutar la chispa de la vida, hay que compartir. El momento feliz, hay que disfrutar la línea de la vida. Quisiera al mundo y enseñar y llenarlo de amor, poner 1000 líneas de color y mucha altura. Quisiera al mundo y enseñar la bella caminata, poner 1000 líneas de color y mucha altura. Hay que compartir el momento feliz, hay que disfrutar la línea de la vida, hay que compartir el momento feliz. Voy a disfrutar este 270. Vamos, sí se puede. Vi, a veces da miedo confiar en uno mismo.